Hola, hola, ¿cómo están? Buenas. Yo había hecho un video no me acuerdo si 2020 o 2021. Y cuando salió lo de Enjoy dije, ya, esta cuestión la vamos a ver el jueves. Me fui a ver el video. Bueno, esa típica vergüenza que nos da todo. Yo no acostumbro a ver mis videos ni cagando. Pero estaba bien fundamentado, así que me gustó verlo. El contenido me gustó, no me gustó la forma. La cosa es que hoy día Enjoy está prácticamente a $1 con un market cap de 53 mil millones y tenemos los resultados hasta el año 2022. Y aquí lo que hice con Enjoy, porque vamos a ver esta revisión, esta autopsia, por decirlo de alguna manera, lo vamos a ver desde que Enjoy no era Uruguay, por así decirlo, porque ahí hay un punto importante. ¿A qué se dedica esta empresa? Bueno, casinos, hotelería, restaurante, bar, discoteca, espectáculos, destinos. Conrad. El Conrad era el casino que estaba en Punta del Este. Un poquito de la historia de Enjoy nos vamos a enfocar aquí al 2013, porque esto es lo que me interesa. Aquí es donde Enjoy dice, vamos a desarrollar un modelo One Stop Entertainment Model. Y lo que hicieron en ese año, en el 2013, fue comprar el 45% del Conrad. Eso significó, la matriz, que era Caesars Entertainment, adquirió prácticamente el 5% de las acciones de Enjoy y pasó a pertenecer al directorio. Ya, pero ahí nace como esta expansión internacional de Enjoy. ¿Y por qué? Porque Enjoy tenía un plan, esto donde lo hemos escuchado antes. Tenía un plan para entrar al top 10 de la industria del juego y el entretenimiento. ¿Se acuerdan cuando analizábamos la TAM? Y una de las cosas que decíamos era que no es lo mismo pasar de manejar un auto hatchback a manejar una 4x4, ni mucho menos después pasar a manejar un camión. No es lo mismo desde el punto de vista de las habilidades del conductor, o no es lo mismo del punto de vista de los recursos que necesitas. Sea como sea, no es lo mismo. Aquí tomé los datos de Enjoy desde marzo del año 2012 hasta diciembre del 2022. O sea, los últimos 10 años en realidad. Desde que Enjoy no tenía el Conrad. No había hecho una inversión realmente importante para internacionalizar la empresa y convertirse en la top 10 del mundo. Entonces teníamos ingresos más o menos regulares, por así decirlo. Se adquiere el Conrad. Acá hay un salto importante en las utilidades, en las ganancias, pero esto es por la consolidación del negocio. Dejé acá los hitos importantes por si acaso. Se consolida y contablemente se inyectan esas utilidades, pero es contable. No son utilidades, no es plata. Y efectivamente, aumentan las ventas, la estacionalidad, bien. Pero algo ocurre que a pesar de que aumenten las ventas, los márgenes, que es lo que vemos acá, nunca cambiaron para Enjoy. Es decir, te aumentaban los ingresos, pero también te aumentaban los gastos, y los gastos de todo tipo. De hecho, cuando nosotros vemos acá, por ejemplo, este pelotazo, es por el efecto contable que ya lo habíamos visto, o sea, next, hay que sacarlo. Si tú te fijáis, los márgenes son siempre los mismos. Siempre los mismos. ¿Qué es lo preocupante de esta cuestión? Es que si tú te fijáis en la ganancia neta, el margen neto, que es la línea amarilla, siempre estuviste entre el 0, el 1, el 2, el -1, el -2, y a partir de 2017 ya empieza negativo. O sea, prácticamente en términos acumulados, el ROE que tenía esta empresa era bordeando el 0. Después vamos a ver qué pasa con otras cosas. Pero aquí no hubo ni sinergia, ni hubo crecimiento, ni hubo ganancia para los accionistas tampoco. El ROE casi no existe. Año 2003 entonces, junio, ganancia por consolidación del negocio de Uruguay. ¡Pum! No es plata que entra. 2016, diciembre, pérdida por deterioro patrimonial de la opción call de Blumar S.A. Esto va castigado contra patrimonio, por lo tanto va al estado de resultado. Junio 2017, adquisición del resto de la propiedad de Uruguay por $189 millones. ¿Se acuerdan que había comprado el 45% del Conrad? Bueno, en junio del 2017 se adquiere el resto de la propiedad. Es como, ya, no nos basta con esto, ahora tenemos que comprarlo entero. Vamos a ver a qué costo. El punto es que, a pesar de que lo adquiriste, ¿por qué tu utilidad seguía siendo pura pérdida? Y en marzo del 2020, cuando se empiezan a cerrar los casinos, más o menos el 18 de marzo, se cerraron los casinos, en Chile por lo menos, se termina de registrar una pérdida por deterioro de activos en Chiloé, en San Antonio y en Santiago. ¿Por qué se producen estas pérdidas por deterioro? Estas pérdidas por deterioro se generan cuando tú haces los descuentos de los flujos de efectivo que te puede generar un negocio y te das cuenta que lo que pagaste por ellos no lo valía. O sea, Enjoy viene hace rato con historia de comprar cosas que no te generan, de tener activos que no te generan plata, al contrario, que te generan pérdida.
no te genera plata porque lo compraste muy caro o porque nadie va al casino. Pueden ser ambas también. Flujos de efectivo. Antes de la compra del Conrad, tú tenías una generación de efectivo que bordeaba el 15-20%. Eso era lo que liquidaba, lo que sacaba Enjoy. Desde la adquisición del Conrad en 2013, pero de ahí en más, solo para abajo, y el problema es que esos activos tenéis que mantenerlos. Entonces prácticamente tu flujo operativo con tu CAPEX ya no era compatible. Entonces empezáis a tener problemas de liquidez. Cuando llega la pandemia, esto ya fue un desastre para abajo. Esto llega... Tuve que acortar el gráfico porque si no, no se iba a entender nada. Pero aquí ocurre algo. Desde que compraste el Conrad, que la cosa nunca volvió a ser la misma. Aquí tú tienes la deuda como ha venido evolucionando de Enjoy. Aquí este disparo que se genera acá prácticamente se duplica. Casi se duplica la deuda que tenía Enjoy. Es para poder adquirir la otra parte del Conrad, el negocio, el casino en Uruguay. El 16 de mayo del 2017 se emite un bono internacional por $300 millones con vencimiento el 2022. La deuda prácticamente se duplicó, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema de toda esta cuestión? Es que el tipo de cambio a partir de acá y con el estallido social después en septiembre del 2019, en octubre, en estricto rigor, empieza a despegarse la deuda. Porque está en dólares y tus ingresos en Chile están en pesos. Entonces ese bono en dólares, que es un bono gordo, empieza a ser cada vez más caro. La cosa es que Enjoy, para poder comprar el Conrad, duplica prácticamente su deuda financiera. Y eso es un problema. Y es un problema porque el leverage, los pasivos sobre patrimonio que tenía Enjoy, siempre, desde los últimos 10 años, 3,5 veces, 4 veces, después lo bajaron, 2,3, 3,2, 3,2, 3,4, 3, 3, 3,8, 3,7, 3,9, 4, 6,1, 7,2 y aquí esto ya 7,2. 7,2. Esto es casi como la estructura de un banco, casi. Así apalancado estaba Enjoy. Y para comprar un activo que no te estaba generando lucas. Después baja el ratio bruscamente y uno dice como chuta, pero ¿qué pasó? ¿Cómo pasaste de 6,9 veces a 2,1? ¿Cómo se achicó esto tanto? Vamos a ver por qué. Miren el número de acciones de Enjoy. Enjoy partió el 2012, hace 10 años tenía 1.780 millones de acciones. 1.780. Y hoy día tiene 52.340 millones de acciones. Miren la emisión de acciones que tuvo que hacer Enjoy. Para poder bajar ese ratio de apalancamiento, lo que tuvo que hacer la empresa es emitir nuevas acciones. Y con eso bajó el leverage en este caso. Pero le duró poco. Vino el estallido social y todo se fue al carajo. Después vino la pandemia y ya game over. Este paciente, por así decirlo, ya venía con enfermedades con preexistencia hace rato. La pandemia vino y el estallido social vinieron a ponerle la lápida encima nomás. Y ahí es donde la cuestión revienta y tienen que reorganizar. Y en el proceso de reorganización, que fue en marzo del 2021, ahí es donde se define, baja este ratio de apalancamiento de 143 veces, una locura, y baja a 1,5, porque se emitieron aquí muchas acciones. Y de ahí les duró poco. 1,5, 2,5, 2,7, 2,9, 3,8, 4,4, 4,8. O sea, toda la emisión de acciones que hiciste, como tenías pérdida, te comieron todo el patrimonio. Puras pérdidas acumuladas. Te comieron todo el patrimonio. Toda la emisión, toda la dilución que ha hecho de los accionistas, te hicieron volver al mismo apalancamiento que te hizo sufrir en el año 2017 y no generaste ni un peso más. Entonces, claro, los procesos de reorganización judiciales son para reordenar o reestructurar deuda. Pero el problema que tiene Enjoy es que tenía un stock de activos que son improductivos. Y les voy a demostrar por qué son improductivos. Aquí tenemos la cobertura de intereses de la deuda de Enjoy. Antes de adquirir el Conrad, 2,4, 1,4, pero en general tú ves la historia y es menos de una vez la capacidad de cubrir los intereses. Menos de una vez. Eso no es sostenible durante 10 años. No es sostenible. Entonces, claro, la emisión de acciones viene a inyectarle también liquidez a la empresa para tener plata, pero tú no puedes vivir así siempre. No puedes vivir a punta de emisión de acciones. O sea, ¿qué accionista con este historial puede estar metido invirtiendo en Enjoy? Y por eso me cuadra que no haya ningún controlador en Enjoy. O sea, Enjoy está a merced de traders, por así decirlo, desde el punto de vista de los accionistas. ¿Y por qué les decía que los activos son improductivos? Aquí tengo el ROA y el ROE de Enjoy. El ROA con respecto a la ganancia neta, no con respecto al EBIT. En el mejor momento de Enjoy, cuando tuvieron esas ganancias contables, que fue aquí, llegó a 5,9. 5,9. Y de ahí en adelante
nunca más tuvo uno sobre 3,4 veces. Nunca más. Un ROA, es decir, el retorno de tus activos, lo que tus activos te entregan, en promedio es negativo. En promedio es negativo. Su peak más alto, quitando ese efecto contable, fue 3,3, 2,7, 2,9. Aquí, al principio, en el 2013, cuando recién compraron el Conrad, y de ahí en adelante, ¿cómo puedes tener activos que te generen pérdida? Es como tener pasivos nomás. ¿Y para qué hablar del ROE? Si tienes el ROA negativo, es porque tienes pérdidas, ¿no es cierto? Bueno, el ROE tampoco puede ser distinto a negativo, salvo cosas contables que pasen ahí de repente. Otro hecho relevante, importante, y esto se aprende cuando tú ves ratios financieros, que es como la matemática financiera más básica que te enseñan cuando tú estudias introducción a finanzas. En abril del año 2019 se concreta la emisión del bono de mercado local por 2 millones de UF. ¿Cuál es el problema? Es que la tasa anual del bono es de un 3,5, es UF más 3,5. Esto grábenselo y déjenlo anotado en uno de estos post-it. Jamás, el retorno de tus activos jamás debe ser menor que la tasa de la deuda que estás pagando, porque no tiene sentido. Es como que yo te dijera, oye, todos los años te voy a pagar un 3%. Chuta, pero yo todos los años estoy ganando un 2%. ¿Cómo voy a pagar? No te da, po. Entonces el ROA, medido con dos formas, por la ganancia neta o por la ganancia operativa, cualquiera de los dos, te da menor que la tasa que teníais de este bono que se emitió en UF más 3,5. Y la tasa promedio de la deuda de Enjoy bajó de un 8,23 a un 8,12 con este bono. 8,12, ese es el promedio de tu tasa, el interés que tenéis que pagar. Entonces, ¿cómo vais a pagar una tasa de interés de un 8,12 con activos que te generan menos de un 5? Es insostenible. No se puede, porque tu negocio no te da. Y todo esto por querer ser el top 10 de la industria del entretenimiento y los juegos de azar. Entonces el problema de Enjoy, por un lado, tenía mucha deuda, sí. Pero ese tenía mucha es relativo a si la puedes pagar o no la puedes pagar. Enjoy claramente no podía. ¿Con qué? Si tus activos te rentaban 0, prácticamente. Pero sin embargo, tenemos bonos. Tenemos bonos. Estos bonos que están provisionados como pasivo de la empresa, pasivo corriente. Por lo tanto, son bonos que se pagaron en el año en cuestión. Qué feo, po. La empresa con suerte vive, pero te pagáis bonos. No sé esto dividido en cuántos ejecutivos eran, pero da lo mismo. Es simbólico. Para más remate, lo último que salió ahora, bueno, el tema que al parecer participó, porque esto es supuesto, seguramente hay una investigación en curso. Por ahí hablaba que tenían un grupo de WhatsApp que era coordinación temas industria, pero dicen que era para coordinar temas gremiales. A los días después se cae el acuerdo. El acuerdo se cayó el 11, hace 2 días, el lunes. No es posible determinar los efectos que lo informado pudiera tener sobre los activos, pasivos o el resultado de Enjoy. ¿Y qué resultados puede tener eso? Si no ha pasado nada, ¿qué resultados va a tener? La operación de Enjoy sigue como es nomás. Lo que me parece curioso sí es que llegan los activos pasivos, resultados, y no digan nada del patrimonio. Es como que a nadie le importara el patrimonio de Enjoy. Yo aquí había sido mal pensado. No sé si ustedes se acuerdan, pero el viernes y el jueves pasado la acción de Enjoy había caído como un 20% en esos 2 días. Y cuando vi el hecho esencial, yo dije como, aquí hay información privilegiada, sí o sí. Eso fue lo que pensé instintivamente, porque fue como, oye, qué coincidencia, que justo cuando va a salir el hecho esencial, días previos cae un 20%, alguien sabía algo, se deshizo. Pero en realidad me fui a ver como los volúmenes de venta para ver si era fundado lo que yo había pensado. Y en verdad Enjoy tiene estos pelotazos así de hartas operaciones transadas. Entonces tampoco es que haya sido un arranque masivo. Creo que aquí fueron 200 millones de pesos que se transaron. Tampoco es tanta plata. Me arrepiento de haber pensado mal. Igual me fui a hacer el ejercicio para entender más o menos qué hubiese significado para Enjoy y qué significaba para Dreams también fusionarse con Enjoy. Entonces aquí tomé el estado de resultados de Enjoy y de Dreams. Si bien Dreams no cotiza en bolsa, sí es una sociedad anónima y tiene que reportar
a la CMF, porque el casino ustedes saben que es una industria que está súper regulada acá. Entonces agarré los ingresos, el ingreso bruto, el operativo, costo financiero, y al final tú decís, oye, pero ¿por qué a Dreams no le pasó lo que le pasó a Enjoy con el estallido social y con todo? Siguen vendiendo, tienen utilidades, no generan tanto como lo que genera Enjoy en ventas, pero tienen números positivos. Cuando haya los flujos de efectivo, generan caja, con un CAPEX decente, un free cash flow decente. Nada que ver con Enjoy, po. Entonces, si tú fusionáis, termináis con pérdida. ¿Qué incentivo realmente tendría Dreams para comprar Enjoy? Esto es lo que les decía antes de la propiedad y el control de Enjoy. No tiene un accionista o grupo controlador, sino solo accionistas mayoritarios. Euroamérica, Penta Vía, compañía de seguros de vía, Banchile Corredores de Bolsa, Santander Corredores de Bolsa, La Reinvial, Consorcio, Tanner, BCI. Esta empresa está en manos de traders. Entonces, al final, si tú eres un fondo de inversión que está viendo Enjoy, no te saldrá más a cuenta dejarla morir, liquidarla y que con la liquidación que te devuelvan, no sé, el 40% de lo que tenías ahí, en vez de mantener todo y tener que esperar a que te devuelva en un bono a perpetuidad casi a 99 años. No lo sé, Rick. Y hay poquito que vender. Mira, tenía el Casino del Mar con un patrimonio negativo. Next. Tenía el Casino Rinconada. Negativo el patrimonio. Next. Rantrur. Menos 33. También negativo el patrimonio. Next. Casino El Escorial. 0,07 pesos por acción si es que lo liquidáis a valor libre. Casino Gran Los Ángeles, 0,03 pesos por acción si lo liquidáis. Casino Juegos del Pacífico, 0,03 pesos por acción si lo liquidáis. Casino de la Bahía, patrimonio negativo. Next. Casino del Lago, 0,01 peso por acción. Bueno, esta empresa es un zombie. Y lo siento por la gente que trabaja en Enjoy, esta empresa es un zombie. Es un zombie que no tiene ningún controlador tampoco que venga y diga así como: tranquilo, compadre, yo voy a sacar la billetera y voy a hacer que esto flote. No hay. Bueno, y aquí en realidad no hay nada que valorar. Esto lo dejé de forma simbólica nomás. No hay nada que valorar. Por más ventas que podáis tener como casino, el gran problema de esos ingresos que estáis generando es que el 0% te llega a flujo. El 0%. Entonces, ¿qué vaya a valorar? Con esos activos no es mucho lo que podéis valorar. Y aún que te llegue el 10% de esos ingresos, con lo que tenéis que mantener de tus activos, no te da. Igual te da un patrimonio negativo. Entonces, envejeció bien el video que hice el 2000, no me acuerdo si 20 o 21, da lo mismo. En donde ahí mencionaba que valía 0. Sigo pensando que Enjoy vale 0. No es chistoso, pero es así nomás, po. Así con Enjoy. ¿Dónde comenzó eso de dar bonos a los ejecutivos? Se presta para que los ejecutivos inflen falsamente los números para aumentar las ganancias y obtener bonos más altos. Se ha hecho en Estados Unidos al menos. No, aquí en este caso no inflaron nada, solo recibieron el bono. Ser cabeza de ratón o cola de león, mejor ser cola de león. Ese dicho es muy cierto y aplica en casos como estos. Que tengan buen fin de semana. Un abrazo. Chao, chao.